Ministerios Evangelísticos Visión de Fe presenta al pastor licenciado Luis Alberto Palacios con el programa Consejo, Verdades Bíblicas, un programa de bendición para tu vida espiritual. Bienvenidos. Quiero llevarles, hermanos, a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en su capítulo 5 y versículo 14, por favor. Efesios 5:14. Vamos a estudiar la palabra en ese pasaje especial. La epístola a los Efesios, dicen los teólogos, que es la corona de las epístolas paulinas, porque de una manera magistral Pablo conecta las cosas celestiales con las terrenales. Es una epístola muy profunda, que por supuesto tiene una enseñanza de gran valor para la iglesia. Efesios 5:14, ¿está conmigo allí? Aprovecho también para saludar a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. ¿Qué dice si le damos una ofrenda de palmas para saludar a todos los que nos ven a través de Facebook Live y las plataformas que en diferido transmiten este mensaje? Amén. Dios bendiga a los hermanos que están al alcance de mi voz y que nos oyen y nos ven a través de estas redes sociales. Dice la palabra, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Oiga lo que dice la palabra. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Voy a darle seguimiento a la temática que comencé acerca de la palabra. Usted tendrá ya grabado en el corazón y en la mente que la palabra es un fuego ardiente. Eso lo he estado repitiendo en el original cuando dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra lámpara, la traducción literal tendría que ser fuego ardiente, un fuego lumínico. Es la palabra del Señor, y por eso me llama la atención este versículo donde Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso y le dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y entonces te alumbrará Cristo. Da la idea de que el Señor va a continuar alumbrando a un pueblo que se durmió, y hay que prestarle mucho oído a eso, a un pueblo aletargado, porque el apóstol vio con ojo profético la condición de la iglesia presente del tiempo de Pablo y de la iglesia futura que somos nosotros. Él estaba viendo la iglesia en esa dimensión y él aconseja y dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. El dormirse o el dormitar en el espíritu nos lleva a una condición en la que nos hacemos uno con los que no tienen la vida de Dios. Y por eso dice: si te levantas, si te despiertas del sueño, entonces Cristo te va a alumbrar. Y mencionaba que la Biblia de las Américas dice: por esta razón. ¿Qué razón? La razón tiene que ver con el contexto anterior al versículo 14, donde el apóstol da un sinfín de recomendaciones. Por ejemplo, dice la palabra en el versículo 1, creo, de Efesios 5, vamos a buscarlo acá. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Oiga lo primero que prescribe la palabra: sed pues imitadores, ya que el Señor nos perdonó. Eso dice el capítulo 4 y versículo 32, el último versículo del capítulo anterior, ¿verdad? Capítulo 4, habla del perdón del Señor. Y como consecuencia, como resultado de haber recibido ese perdón, dice la palabra que nosotros tenemos que ser imitadores de Dios. ¿Imitadores de qué o en qué? Y el contexto lo que señala es que debemos ser imitadores en el sentido del amor, de ese carácter esencial de Dios. Por eso dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Está destacando el hecho de que tenemos nosotros que manifestar esa gracia, ese amor desbordante que el Señor derramó sobre nuestra vida, porque
en el verso 2 dice que el Señor nos amó. Ahí está consignado el hecho de que el Señor manifestó ese amor especial. Andad en amor, dice el versículo 2, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Miren qué interesante esto. Nos pide la palabra que seamos imitadores, que repliquemos fundamentalmente el amor de Dios. Porque el amor, le decía a los hermanos del primer grupo, el amor es el fruto de los hijos de luz. La manifestación inequívoca de una persona que tiene luz es la manifestación de amor. Es el fruto por excelencia. En cambio, vamos a ver más adelante, las tinieblas, que sería la antítesis de este fruto de amor, las tinieblas tienen una característica, es que son carentes de amor. Decía a los hermanos que a veces uno entra en una encrucijada, ¿verdad?, de pensamiento, y uno no sabe si esto viene de Dios o no viene de Dios, o es nuestra carne o es el diablo. No sabemos realmente. Entonces la palabra nos ubica enseñando que las obras de luz tienen fruto, y el fruto por excelencia es el amor. En cambio, las obras de las tinieblas son infructuosas, no producen fruto. Y ya con ese parámetro es fácil determinar lo que proviene de Dios y lo que proviene de las tinieblas. Si algo no produce fruto de amor, tiene que ver con tinieblas. Si algo es infructuoso, es estéril, son tinieblas. Tenemos que alejarnos de eso y mejor replicar aquello que el Señor manifestó en nuestra vida esencialmente, que es el amor. Porque, hermanitos amados, somos hijos de los hombres en el sentido estricto cuando hacemos mal, pero nos constituimos en hijos de Dios cuando hacemos el bien. Así de simple. Si tenemos tendencia, si somos proclives al mal, somos simples hombres comunes, naturales. Pero cuando hacemos el bien, estamos bajo el influjo de esa fuerza motora que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. La Biblia habla sobradamente del fruto del Espíritu y enseña que el fruto del Espíritu es el amor. Cuando nosotros abundamos en ese amor que Dios ha puesto en el corazón, entonces estamos caminando como hijos de luz, y en ese sentido estamos imitando al Señor. Es una filiación que necesariamente nos tiene que llevar a la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Eso lo dice el apóstol Pablo también cuando escribe a los filipenses. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, encontrándose en condición divina, no se aferró a su deidad, sino que se despojó. La palabra griega es kenosis, de la raíz kenos, que significa vaciarse por completo. Cuando Filipenses dice que el Señor se despojó, lo que significa es que voluntariamente se vació, se quedó sin nada, lo entregó todo. Miren qué dimensión más gloriosa esa. Entender en el Espíritu que el sacrificio de Cristo no fue para nada pasivo, sino que fue un sacrificio activo en el cual el Señor se despojó, se vació de todo lo bueno que tenía, hasta tomar forma, hasta tomar naturaleza de siervo, dice la palabra. Mire qué interesante eso. Pero el Señor jamás perdió su identidad de hijo. Eso me lo mostraba el Señor anoche, y creo que me estoy adelantando porque no es un tema que haya digerido por completo. Yo soy muy responsable cuando yo paso al púlpito, y si yo le digo que la mula es parda, es porque tengo los pelos en la mano, ¿verdad? Porque lo he estudiado, porque he visto el norte, el sur, el este y el oeste de la palabra, y por eso esgrimo la Biblia con el que quiera esgrimirla conmigo. No le tengo temor a eso, porque tengo suficientes argumentos que el Espíritu Santo me muestra para entregar una palabra que sea confiable y que sea verdadera. Pero me estoy atreviendo a dar ese anticipo donde el Señor me hablaba de la necesidad de tener identidad, y me mostraba cómo el Señor se despojó, dice Filipenses, hasta tomar forma de siervo. Pero la verdad, hermanos, es que el Señor no era siervo. El Señor era y es y será siempre hijo de Dios.
Tú eres mi hijo, dice el Salmo, ¿verdad? Jehová dio el decreto y dijo: tú eres mi hijo, yo te engendré. Él es hijo, pero en ese proceso de vaciamiento, él tomó forma de siervo. Y dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aprovecho la ocasión, Dios bendiga la vida de mi hermano Yuvini. Estuvo aquí trabajando el día sábado, fue por la mañana, o el día viernes, quitando el monte. Y ya habíamos visto eso ahí, no nos gustaba ver el monte alto, ya había crecido, pero él tuvo el cuidado y me llenó mucho mi corazón, porque aquel que se despoja y se vacía toma forma de siervo, pero no siervo para los hombres, sino siervo para Dios, que es muy diferente. El Señor tomó forma de siervo no para los hombres, aunque ciertamente Él dijo: el Hijo del Hombre vino a servir. Pero hermanitos amados, por favor entendamos que cuando Él dijo: el Hijo del Hombre vino a servir, Él no vino a servirle a hombres, aunque le sirvió a hombres, le lavó los pies a los discípulos. Pero el trasfondo de esa palabra es que Él, en su vaciamiento, se constituyó en siervo. Porque si yo no me vacío, yo no me hago siervo. Si yo no me vacío del ego, si yo no me vacío de la autosuficiencia, si yo no me vacío del orgullo, yo no puedo tomar naturaleza de siervo, porque es algo antagónico, es algo que choca. Pero aquel que se vacía, aquel que voluntariamente entrega todo lo que tiene, se constituye en siervo. Y el apóstol Pablo dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Porque habla de un mismo sentir. Ya expliqué eso el domingo pasado. Porque somos un remanente. El remanente es la porción que sobra de un rollo de tela. Utilizan la tela necesaria, ¿verdad? Compran la tela, compran el rollo y sacan todo lo que tengan que sacar y confeccionar. Pero el sastre viene y guarda el remanente, lo que sobró de la tela, porque de repente a alguno le puede servir. Se daña alguna pieza y ahí está el remanente. Es en la misma naturaleza, es el mismo color, es la misma textura, es exactamente igual, es lo mismo. Cuando yo digo que soy remanente de Cristo, estoy diciendo que soy idéntico, que soy igual a Él. Y por eso Pablo se atreve a demandar, a pedir y a exigir: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y eso, hermanos, lo que manifiesta y lo que muestra la verdad gloriosa que expone es que usted y yo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y por eso tenemos que vaciarnos y tomar naturaleza de siervo. Démosle fuerte las palmas al Señor. Aleluya. Por eso dice: en prueba de que sois hijos de Dios, parafraseando, andad en amor. Creo que en el capítulo 4 dice que andemos como es digno de nuestra vocación. Hay una vocación y tenemos que dar la altura, tener la dignidad de esa vocación que el Señor nos ha dado y poder manifestar, decía, el amor. Ese amor del Padre que pasó al amor del Hijo, y ese amor del Hijo que pasó a la obra del Espíritu, donde el Señor se entregó a muerte. Pero curiosamente, antes de su entrega, la entrega de Cristo fue una entrega sacrificial, aunque no fue tanto un sacrificio vicario, porque curiosamente en el sacrificio del Señor, el ofrendante y la ofrenda eran la misma persona. Qué misterio es, de verdad. Por eso es que habla la Biblia de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús es la parte humana y Cristo es la parte ungida. Él fue la ofrenda y Él fue el ofrendante. Espero no perturbarlo con esto, pero en la cruz del Calvario Cristo estaba ofreciendo a Jesús. Ya después, si tiene alguna duda, después me pregunta, porque ese es un misterio, hermanos. Cristo estaba entregando a Jesús. Dos naturalezas, el sacerdote ofreciendo la parte humana, pero esa parte humana tuvo que pasar por una entrega, y la entrega consistió en un vaciamiento para tomar naturaleza de siervo. O sea que ser siervo no es un título, ser siervo es poseer una naturaleza. Eso destaca la Biblia. El Señor
tomó la naturaleza de siervo y con esa naturaleza rendida, dice que no le bastó, hermanos, sino que se humilló hasta lo sumo, hasta tomar forma de esclavo. Doulos es la palabra. Ya le expliqué que un esclavo no tenía derechos. Un esclavo reconoce un solo Señor, por eso es que dice ¿cómo es? Nadie puede servir a dos señores. Es que eso era imposible. El esclavo solo tenía un amo nada más. No podía ser esclavo de dos personas. Un amo, uno y nadie más. Por eso el Señor dijo: nadie puede servir a dos señores. Nadie puede ser esclavo de dos amos. Cuando Él tomó forma de esclavo, en ese preciso momento, el Señor se estaba sometiendo a la autoridad del Padre para cumplir, ¿qué cosa? Todo lo que el Padre le pidiera, sin cuestionarlo, a cumplir la voluntad del Señor, de tal manera que esto trajera contentamiento, que trajera agrado. Y por eso es que el Señor alcanzó ese nivel de entrega en el servicio y se convirtió en ofrenda y sacrificio a Dios. Una ofrenda agradable, un perfume, un olor fragante, un olor suave. Eso menciona también la palabra acá en el versículo 2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Miren lo que tiene que provocar la palabra, porque sin la palabra no podríamos nosotros ser hijos de luz. Cuando dice que el Señor nos sacó de tinieblas, está hablando de ese acto en el cual el Señor puso su palabra en nosotros. Dice el versículo 8 de ahí de Efesios 5: en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Repito, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Este versículo es profundísimo, hermanos, porque lo que está diciendo es que somos luz no por lo que hacemos. Esa es una distorsión de la palabra, y que Dios nos perdone si en algún momento como maestros hemos confundido eso. No somos luz por lo que hacemos. La Biblia dice que somos luz. Mire la persona que está a la par suya, cuantos pueda ver, dice la Biblia que son luz, y usted también es luz. No somos tinieblas. A algunos todavía les quedó el vestigio de las tinieblas, que están un poco morenitos, pero ya no somos tinieblas. Ahora somos luz. De que la luz esté metida bajo un almud, esos son otros 20 pesos. ¿Sí? Pero somos luz. A mí me ministró profundamente mi espíritu leer y entender eso, que somos luz. Ahora es necesario que nuestra luz brille, porque si nos sometemos a las tinieblas, entonces la luz se puede eclipsar, hermanitos amados. La luz se puede eclipsar y ya no vamos a brillar. Entonces dice: en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Recuerdan que el domingo pasado mencioné un postulado teológico de una persona eminente, de una persona con mente muy preclara en sentido teológico, que dijo que somos simples pecadores perdonados por su gracia. ¿Y cómo suena chulo eso, verdad? Somos simples pecadores perdonados por su gracia. No, eso es mentira. Éramos tinieblas. Es que aquí muestra el versículo 8 un cambio radical. Éramos tinieblas, pero ahora somos luz. ¿Qué éramos antes, hermanos? Y ahora somos, aunque todavía tengamos por ahí alguna intermitencia, ¿verdad? Pero somos luz. ¿Cuántos se gozan por eso? ¿Y sabe por qué somos luz? Porque la palabra, el fuego ardiente, ha sido puesto en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra alma. Tenemos la palabra bendita del Señor que arde como un fuego que no se consume. Démosle gloria al Todopoderoso, aleluya. Es lindo esto, es maravilloso entenderlo. Y por eso dice: pero inmundicia o avaricia, versículo 3, ni aún se nombre
entre vosotros. Cuando habla de inmundicia y avaricia, son palabras tomadas del capítulo 4 y verso 19, el capítulo anterior, si no recuerdo mal, y la palabra griega es pleonexia. Pleonexia es la palabra griega y se usa frecuentemente en las escrituras para denotar pecados de impureza. Y lo que denota es el principio común, el anhelo de satisfacer los deseos carnales con objetos materiales que están fuera de Dios. Voy a repetir, el principio común es el anhelo de satisfacer los deseos carnales con objetos materiales que están fuera de Dios. Y dice que tales cosas ni aún se nombre, porque son impureza. Pero no se relaciona solamente, porque cuando dice acá inmundicia y avaricia, pensamos en impureza de tipo sexual, en inmoralidad, por ejemplo. Y lo que está destacando realmente la palabra pleonexia es el anhelo de satisfacer deseos de la carne con objetos materiales que están fuera de Dios. Por ejemplo, si algo me aparta de Dios, esa es una impureza que ni siquiera se tendría que nombrar, aunque tenga nombre de algo agradable. Si me aleja y me aparta de Dios, la Biblia lo considera pleonexia, un objeto material o de cualquier índole que está fuera del propósito del Señor. ¿Me doy a entender en eso, hermanitos? Si algo está fuera del propósito, es impureza. Y Pablo es tan tajante en la enseñanza que dice que impureza, ¿y qué más menciona? Y avaricia, ni aún se nombre. ¿Qué es avaricia? ¿Qué es avaricia? Es amor al dinero. Amén. Que eso ni siquiera se nombre. ¿Y por qué? Porque el amar el dinero era constituir otro Dios. Pablo le está hablando a un grupo de personas que tenían muchas deidades. En Éfeso hubo que enseñarle mucho a esta iglesia, porque ahí habían imágenes. Estaba Diana, la diosa de los efesios, y si no recuerdo mal, hermano Willy Matías enseñó al respecto, ¿verdad?, de las deidades que había en Éfeso, para que se den cuenta que escucho las prédicas. Y miren, hermanos, esa gente tenía un Dios para cada necesidad. Están como los hindúes, ¿verdad?, que tienen una cantidad, que no recuerdo cuál es la cantidad total de dioses, pero tienen una cantidad, son miles de dioses, y tienen un Dios para cada necesidad. Si tienen catarro, buscan al Dios del catarro. Ahorita deben tener ya otro Dios, el Dios del COVID. Esos buscan a un Dios para cada necesidad. Si tienen tristeza, buscan al Dios que les va a quitar la tristeza. Si tienen algún malestar, buscan a ese Dios. Un Dios para cada día, un Dios para cada necesidad. Y por eso Pablo enseña y dice que no se nombre ni siquiera entre ustedes la impureza y la avaricia. No constituyan otro Dios, porque Pablo quería enseñarles a los efesios la verdad que nosotros ya sabemos, que nuestro Señor es el único Dios verdadero, y no hay nadie más que merezca toda honra, toda gloria y todo honor más que nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su santo nombre. Porque cuando buscamos deleite en otras cosas que apartan de Dios, ya tenemos otro Dios. Y nuestro Dios es único. Hay que escucharlo. ¿Cómo el Señor satisface las necesidades de su pueblo? Por medio de su palabra. Esa palabra que consuela. Es curioso ver que el título de consolador lo tuvo el Padre, lo tuvo el Hijo y lo tuvo el Espíritu Santo. Por eso él habló del Espíritu como el alos paráclitos en griego. Alos, uno que es llamado a la par para ayudar. Alos paráclitos significa uno que está a la par de todo el tiempo. Qué lindo eso, ¿verdad? Uno que está a la par de todo el tiempo. Y el Señor dijo: yo ciertamente voy al Padre, pero tranquilos,
no los voy a dejar huérfanos. Enviaré a los paráclitos, al Espíritu Santo. Enviaré a uno que estará a la par de ustedes todos los días de su vida. Y excuso decirle que es a la par de, para ayudar. El Espíritu Santo está a nuestro lado. El Dios Todopoderoso, aquel que no conoce la palabra imposible. Entonces tenemos que desechar todo temor, tenemos que quitar toda ansiedad, tenemos que quitar todo afán de nuestra vida, porque el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos, para auxiliarnos. El Consolador, y el Padre fue Consolador, el Hijo fue Consolador, y ahora el Espíritu Santo, que es el ministro en turno, sigue consolando a la iglesia. ¿Pero cómo lo hace? Por medio de la palabra. Echémosle una rápida miradita al libro de Isaías, capítulo 40, por favor. Voz, ¿qué dice? Voz que clama, ¿en dónde? En el desierto. ¿Cuál es el énfasis ahí? Así a priori. ¿Cuál es el énfasis? ¿Qué está destacando? ¿Está destacando el desierto? ¿O está destacando la voz? La voz. ¿Y cuál es la voz en el presente? Es la palabra bendita del Señor. Es la voz que clama en el desierto. ¿Qué hay en el desierto, hermanitos amados? No hay nada. Desierto es soledad. Desierto es lo que está vacuo. Pero hay una voz que clama en el desierto. Y cuando usted analiza, cuando usted lee el contexto general de la palabra, se da cuenta que Dios le está hablando a un pueblo que le habían anunciado que venía la etapa de su destierro. Los iban a sacar de su tierra, de Jerusalén. Iban a estar cautivos 70 años en tierra extraña. Pero qué lindo es leer que en medio de esa tierra extraña siempre hubo una voz que clama en el desierto. Esa voz que clama en el desierto es la voz del Señor. Es la voz de Cristo que habla, es la voz de Cristo que ministra, es la voz que clama en el desierto. Y clama esa voz para ministrarnos paz, para ministrarnos confianza, para ministrarnos seguridad. Ahí la importancia de la palabra, porque no podríamos nosotros, hermanitos amados, constituirnos en luz, no podríamos ser luz si la palabra no hubiese sido puesta en nuestro corazón. Pero como la palabra ya fue puesta en nuestra vida, ahora somos luz. El Señor nos hace brillar con su luz admirable. Cuando vengan a nuestra vida momentos de soledad, momentos de tristeza, momentos de desesperación, si usted quiere, vayamos a la palabra, porque la bendita palabra del Señor es la voz que clama en el desierto. ¿Y qué dice? Voy a buscar otra versión acá, ya me apareció aquí en el celular. Vamos a ver la Reina Valera. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. El efecto de la palabra, el efecto inequívoco de la verdadera palabra, es preparar camino a Jehová. Si la palabra no le da la honra a Dios, no es palabra que viene del Señor. La palabra revelada prepara camino para Jehová. La palabra revelada me tiene que hacer volverme a Dios en pacto, volverme a Dios en compromiso, regresar a lo que el Señor ha preceptuado para mi vida, para que entonces yo sepa que es palabra del Señor en medio de cualquier desierto de la vida. Y yo me sospecho y siento por el Espíritu que esta tarde aquí hay personas que están pasando desierto. En el desierto no se ve nada.
En el desierto desaparecen hasta tus mejores amigos. No están, no hay nadie. Hay momentos de la vida que uno observa en derredor y no hay nadie ahí. Pero afortunadamente hay una voz que clama en el desierto y que está preparando camino para que venga el Todopoderoso a ministrar el corazón, a levantar el alma, a fortalecer el espíritu, para que sepas que no estás solo, que el Señor está contigo. Alabado sea el nombre del Todopoderoso. Y la palabra tiene un efecto maravilloso en nuestra vida, un efecto de cambio, un efecto de transformación. Dice el verso 4 de ahí de Isaías 40: todo valle sea alzado, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Oigan eso. Esto es lo que iba a ser la palabra. Todo valle sea alzado. ¿Saben qué representa esto? Los complejos de inferioridad. Hay gente que se siente sumida, o como dijo un hermano predicador algo poético, hay gente que se siente en el sótano de su existencia. Complejo de inferioridad. Pero la palabra tiene el poder para que todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Esto es complejo de superioridad. Por eso dice la palabra, que ninguno tenga concepto diferente al que debe tener, sino que cada uno piense de sí mismo, dice, con cordura, con C, no con G, ¿verdad? Que piense de sí mismo con cordura, que sea cuerdo, de acuerdo a la medida de fe que ha recibido. Esa es la obra que va a hacer la palabra, que los valles sean alzados y que todo monte y collado se baje, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, se ponga liso. Ese es un poder mutante extraordinario. Cuando la iglesia se deje permear por la palabra, cuando la iglesia se deje trabajar por la palabra. Y por eso estoy destacando la importancia de la palabra, pero en el sentido correcto. Mencionaba hoy, y antes que se me olvide lo voy a repetir, cuando hablo de conocer la palabra, no me refiero a tener en la mente un cúmulo de información, sino me refiero a tener en el espíritu un cúmulo de experiencia. En Génesis, cuando se habla de la palabra conocer, que dicho sea de paso, habla de una relación de intimidad. Cuando dice, por ejemplo, y conoció fulano de tal a su esposa, cuando dice que la conoció, no es que se presentó y le dijo mucho gusto, yo soy fulano de tal, y usted cómo se llama. No, habla de intimidad. Y generalmente, miren qué misterio hay en la palabra, porque generalmente cuando se menciona la palabra conocer en intimidad, siempre habla de fruto. Y conoció fulano de tal a su esposa y le engendró un hijo, mostrando el poder que trae el conocer la palabra en su dimensión total, para que todo vaya sea alzado y todo monte descienda a equilibrio, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y dice Isaías 45: se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Cuando la palabra proviene de Dios, hay gloria, hay gloria. Hermanos, estamos en tiempos críticos. El mundo está en tiempos difíciles. La iglesia está pasando aún por situaciones incómodas, pero el Señor me habló y me dijo que en medio de esta turbulencia será vista la gloria de Jehová, porque su palabra trae la gloria de Jehová. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Dios le habló a este pueblo y le mostró la importancia que trae la palabra del Señor. Y ahora nos sigue hablando a nosotros
para que podamos someternos a la palabra y que entremos a esa renovación de vida que Él espera de nosotros. Habla de que desechemos la inmundicia, que desechemos la impureza y la avaricia, y nos invita mejor a que andemos en amor. Habla que tiene que cambiar, hermanos, hasta nuestra forma de expresarnos. Recomienda el apóstol Pablo, dice: inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, pero también dice: ni palabras torpes, aisgrotes es el griego, que no se nombren palabras aisgrotes, que lo que significa es torpeza en toda forma, ya sea por medio de gestos, dice, o por palabras obscenas. Dice que no tiene que haber también necedades. Morología es el griego, y dice que es una parlerva de sonsos. Eso dice el diccionario, una parlerva, una plática de sonsos. Mire lo que dice el original. Tampoco deben haber truanerías, dice. Eutrapelva es la palabra griega para truanerías, que quiere decir veleidad. ¿Y saben qué es veleidad, hermanos? Dice que veleidad es la debilidad volitiva, o sea, la falta de voluntad de una persona. Cuando alguien dice: eso está bonito, yo voy a empezar, y ya nunca empieza, tiene veleidad, tiene debilidad volitiva. Y Pablo lo menciona como un problema de tinieblas. Por eso el cristiano tiene que ser definido, el cristiano tiene que ser determinado, y no tiene que haber veleidad en la conversación. No tiene que ver esa dualidad de pensamiento. Hay otro nombre que se me escapa ahorita, que menciona Santiago. Doble ánimo. Eso no tiene que existir en nosotros, sino dice que antes bien haya acciones de gracias. ¿Saben cuál es la palabra griega para acciones de gracias? Es una palabra que conocemos mucho: Eucaristía. ¿Qué es Eucaristía? Acciones de gracias. Porque ese prefijo es algo bueno, ¿verdad? Eucaristos es gratitud a Dios, es algo bueno, que haya bien acciones de gracia. Y después habla: porque sabéis esto, dice, que ninguno que es avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino. Y comienza a mencionar un sinfín de cosas para indicar que no tiene que haber doblez en nuestro carácter. Entonces, hermanitos amados, el Señor nos está hablando, motivando para que la iglesia despierte del letargo, que se levante de los muertos. Interpretemos para que Cristo nos siga alumbrando. Y si usted comprendió el mensaje, parte del axioma, o sea, la práctica, el axioma que la iglesia debe tener es vaciarse, despojarse de todo y tomar forma o naturaleza de siervo, sin perder la identidad de hijo. Porque una cosa es el hijo y otra cosa es su siervo. Pero cuando yo me despojo, yo tomo naturaleza de siervo. El Señor era hijo y hermanos, hijo perfecto. Y cuando se vació, cuando pasó por su kenosis, su vaciamiento voluntario, dice que al vaciarse, Él tomó naturaleza de siervo. Pero no perdió nunca su identidad de hijo. Porque mire, pasó todo su ministerio como siervo, sirviendo, liberando a los endemoniados, sanando a los enfermos, resucitando muertos. Y cuando llegó al monte de la transfiguración, donde dice que su ropa tomó un color blanco resplandeciente, la palabra blancura ahí en el griego es cloros, y lo que significa es un blanco indescriptible, es un blanco que jamás hemos visto. Y cuando el Señor llegó ahí, porque había terminado su ministerio prácticamente, es curioso que todo su ministerio Él lo realizó como siervo. Pero ¿qué dijo el Padre? Dijo: este es mi siervo
cuando se oyó la voz en el monte de la transfiguración, dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero el Señor, todo su ministerio lo ejecutó como siervo, sin perder su identidad de hijo. No sé si me estoy dando a entender, hermanitos, con eso. Todo su ministerio fue como siervo, pero no perdió su identidad de hijo. Porque me atrevo a decir que el servicio lo que muestra es la calidad de hijo que somos. ¿Recuerdan aquel muchacho que dice la Biblia que el padre le dijo: quiero que vayas a trabajar a la viña? Muy bien, padre, dijo, yo iré. Y no fue el bandido. Y al otro le dijo: quiero que vayas. Yo no voy a ir, no me gusta ir ahí. Pero dice que después fue reconvenido y dijo: no, por mi papá, mejor voy a ir. ¿Quién de los dos fue bueno o mejor hijo? ¿El que dijo que sí iba y no fue? ¿O el que dijo que no iba pero al final sí fue? Entonces el servicio, yo me sospecho que es el probatorio para ver qué calidad de hijo somos. Y leímos en la Biblia, creo que fue en la versión PDT, que cuando servimos a los demás, ahí léalo usted en la versión PDT, los que tienen su Biblia electrónica, en algunos de los versículos dice que cuando servimos a los demás estamos manifestando respeto a Cristo. ¿Qué le parece eso? O sea que no servir es irrespeto a Cristo. ¿Y qué clase de hijo sería uno que irrespeta al Señor? ¿Cuántos queremos agradar a Dios? Entonces, hermanos, tenemos que mostrar respeto a Cristo, y la mejor manera de mostrar respeto a Cristo es sirviendo a los demás. Quiero que veamos esto para finalizar. Voy a buscar la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Ojalá que la tenga aquí en esta Biblia, creo que no la voy a tener acá. Pero mire, hermano, menciona cosas extraordinarias. No la tengo acá, puede creer usted. Solo está aquí en la tablet, pero no me funciona. Pero ahí habla, lo voy a leer acá, o tal vez tengo la nueva traducción viviente que se parece un poco. Dice el versículo 15: así que tengan cuidado, Efesios 5 estoy hablando, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y dice el verso 18: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿A quién le está hablando Pablo, hermanitos? A la iglesia de Éfeso. Y le dice a los efesios: no se emborrachen con vino. Todavía se echaban sus tragos ahí. Y les dice: mejor sean llenos del Espíritu, porque el emborracharse les va a arruinar la vida. Canten salmos e himnos, canciones espirituales entre ustedes, y hagan música al Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, verso 21, sométase unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Alguien tiene la PDT aquí en el verso 21, hermanos? ¿Cómo dice? Sí, hermano Willy. Ahí está, gracias Willy. Así dice, ¿verdad? Sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. O sea que el que barre el templo y lo hace con amargura no está respetando a Cristo. El que limpia las sillas y lo hace con carga no está respetando para nada a Cristo. Porque el servir a Dios es la mayor expresión de gratitud a Dios y la mayor expresión de amor al prójimo. Cuando servimos de corazón, estamos manifestando respeto a Cristo. Démosle gloria al Señor, hermanos. Una ofrenda fuerte de palmas al Todopoderoso. Aleluya. Gracias, Padre bendito.